Muy buenas tardes a todos nuestros compañeros y amigos de nuestro chat personal de amigos de Facebook. Muy buenas tardes o Erev Tov para todos nuestros amigos de nuestro grupo de Kabbalah Psicológica en Facebook, en nuestro canal de YouTube o en Instagram. Y buenas tardes a todos nuestros amigos de los diferentes grupos en los cuales nosotros publicamos nuestros estudios o análisis de la Parashá semanal, ejercicio que venimos realizando prácticamente desde la iniciación de nuestro grupo cabalístico de Facebook, el cual empezó, ustedes todos saben, después de sugerencias de nuestros amigos de WhatsApp, que nos pidieron que por favor estos estudios que nosotros estábamos enviando se generalizaran y se multiplicaran a través de Facebook, ¿sí? Para, buscar la manera de potenciar estos estudios para la ayuda de todas aquellas almas que están o decidieron o fueron tocados para persistir en la espiritualidad. Como hemos venido haciendo el ejercicio, nosotros iniciamos con el estudio del Omer después de Pesaj durante los 49 días y el día posterior 50 de la festividad de Shavuot, o en algunas culturas se ha llamado la festividad de Pentecostés, que significa Pente, 50, o 50 días después del Passover o de Pesaj o de la Pascua, cuando viene la festividad Matan Torah o entrega de la Torah, que exactamente fue en el día 50 de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Misrayim en Egipto. Entonces, amigos nuestros, posteriormente hicimos otros estudios que fueron 22 lecciones en el curso que nosotros llamamos Iniciación a Kabbalah, y ese curso se hizo porque vimos algunos desniveles cognitivos entre nuestros miembros. Entonces la idea fue nivelarlos a todos mediante este curso Iniciación a Kabbalah, y la idea era que todos quedaran en un nivel, simétrico, ¿sí? Intelectualmente hablando. Posteriormente hicimos la saga sobre el fenómeno ovni hicimos otros estudios más, hasta que finalmente nos sumergimos en el análisis semanal de la Parashá, que lo habíamos prometido cuando iniciamos nuestro grupo de Kabbalah Psicológica de Facebook, porque como dijimos anteriormente, primero hacíamos los estudios, los enviábamos vía WhatsApp a todos nuestros amigos, y estos amigos son los que nos sugirieron posteriormente que los colocáramos hiciéramos los estudios en Facebook, y finalmente pues hicimos el grupo específico de Kabbalah Psicológica de Facebook. Entonces nos corresponde en este momento en suerte, y cuando yo digo nos corresponde en suerte, no es que esto sea a la suerte que se tira, no, es por decir, en un orden cronológico, ¿sí? Por referirnos específicamente al orden cronológico de la lectura de la Torá que se hace anualmente. Entonces ustedes comprenderán todo el judaísmo
del mundo en esta semana y en este día particularmente están haciendo el análisis y los shurs o los discursos acerca de la parashá Bo. Y la parashá entonces que nos corresponde analizar hoy es esta, que significa ven o ve, ¿sí? Al faraón. ¿Sí? Analizándola gemátricamente, Bo son dos letras. La letra Bet, que es la segunda letra del alfabeto hebreo, valor numérico 2, y la letra Aleph, que es de valor numérico 1. Entonces, gemátricamente 2 más 1 nos da 3. Y ya pues sabemos que la semana inmediatamente anterior hablamos de las primeras 7 plagas que le fueron enviadas a Faraón, de las 10 que se le mandaron. Luego, Bo, teniendo un valor numérico 3, es para referirse específicamente a las últimas 3 plagas que nos hacen falta, digamos, analizar, y esos episodios que convergían con esas 3 plagas para, digamos, sacar el análisis correspondiente. Como estamos en un portal cabalístico, pues lógicamente decíamos la semana anterior que estas 10 plagas, y como hay una expresión que dice que se celebró juicio contra Faraón y contra sus dioses, entonces nos está hablando que es el árbol sefirótico de la vida, el Oshchin o el Etz Haim invertido, secuestrado en Egipto. O sea que las 10 sefirot, las 10 estaciones de las sefirot, de nuestro, digamos, templo espiritual que es nuestro cuerpo, está, digamos, en Selen y Demut, con el hombre primigenio universal, el Adán Kadmon, cuando Hashem geometrizó en el cielo el ente humano, hizo primero, digamos, una geometría de este hombre y, digamos, dibujó, meditó, analizó, midió, etcétera, esta figura arquetípica que vino posteriormente a brotar en la creación, pero es una imagen, digamos, un arquetipo que fue perfecto y que después de la caída quedó exactamente, digamos, disminuido, o algunas personas han llamado el árbol invertido. Y a medida que el hombre siguió trasegando en el ego, entonces sabemos que más secuestrado quedó ese árbol de la vida en nuestra peregrinación espiritual en el mundo de las apariencias o Malhut, que es el mundo, digamos, de las realizaciones físicas o de nuestro devenir espiritual o de nuestro peregrinaje en este mundo de las apariencias. ¿Qué quiere decir, amigos? Que es, digamos, es un mundo aparente, porque el mundo real o causa de las causas o el mundo del 99% de las certezas es para el cabalista el mundo que no vemos. Y este mundo físico es conocido como el 1% de la materia. Porque si nosotros analizamos un átomo, igualmente es 99% vacío y solamente es 1% de materia. Luego toda la materialidad que usted ve en el mundo, entonces es 99% vacío. Y ese es el espacio correspondiente al mundo espiritual. Pero nosotros andamos en el mundo del 1%. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros colocamos toda nuestra mente y todas nuestras facultades en entrar a analizar apenas ese 1%, quedándonos el 99% sin analizar. Son muy pocas las personas que en el mundo han sentido el llamado para entrar a discernir el mundo del 99%, que es el mundo que, digamos, para el cabalista o el espiritual es el mundo real. Pero utilizamos todas nuestras facultades que Hashem nos dio, de ese Selen y Demut, de ese árbol arquetípico universal que somos nosotros, todas nuestras facultades las utilizamos para trasegar en el 1%, o sea, en el mundo de las apariencias, que es para algunos el real tesoro,
y todas nuestras facultades las acabamos ahí tratando de discernir lo inconveniente y no lo conveniente, que es apegarnos al hombre primigenio universal, o sea, al árbol de la vida antes de la caída, antes de que ese hombre primigenio universal perdiera sus facultades o que sus facultades quedaran secuestradas en el mundo de las apariencias o en el Egipto espiritual al que le cayeron las 10 plagas precisamente para liberar ese Selen y Demut, esa imagen y semejanza de Dios que estaba secuestrada precisamente en un mundo de las apariencias de Egipto, de Misrayim. La idea del mundo espiritual es precisamente para liberar el Selen y Demut, el templo espiritual que somos nosotros, de esa, digamos, programación espiritual o ese chip, ¿sí?, mirando solamente el mundo de las apariencias. Entonces debemos nosotros, digamos, cuando despertamos, cuando la chispa divina despierta dentro de nosotros, es para dirigirnos al mundo del 99%, que es el mundo real. Amigos nuestros, entonces, habiendo analizado prácticamente la semana pasada las primeras 7 plagas, nos decíamos que ese era el nivel de Seir Anpin, que son las 7 estaciones del pequeño rostro o semblante. O sea, y si las analizamos concienzudamente, nos vamos a dar cuenta que estas eran plagas aledañas a Faraón. Seir Anpin, el pequeño semblante o el pequeño rostro, son las 7 sefirot inferiores del árbol de la vida, o sea, Gesed, Geburah, Tiferet, Nesat, Hod, Yesod y Malhut. ¿Sí? Y se ejecutó juicios la semana pasada sobre 7 plagas sobre Faraón, precisamente para rescatar Seir Anpin, que estaba, digamos, enterrado en la tierra de Misrayim, de Egipto, ¿sí?, y liberarlos. Pero al ser 10 las plagas y al ser 10 las sefirot del árbol de la vida, entonces nos están restando 3. Las 3 sefirot, digamos, que fueron las plagas más duras, porque fueron las que finalmente determinaron y atacaron la cabeza del faraón. Es decir, finalizando con la plaga de los primogénitos. Y cuando murió el primogénito de Faraón fue cuando él dio la orden para que el pueblo de Israel pudiera abandonar la tierra de Egipto, o saliera de la esclavitud. ¿Qué quiere decir? Que son las plagas más fuertes, las que atacaron directamente la cabeza de Egipto, la cabeza de Misrayim, la cabeza de Faraón, que cuando ya se le acercaron esos eventos y tocaron prácticamente su integridad, la integridad de Faraón en cabeza de su hijo, entonces fue cuando él decidió, es decir, el ataque más fuerte. Por eso Hashem le dice a Moshe: vos ve donde Faraón, y Hashem dice que endureció el corazón de Faraón para que no dejara ir. La idea era establecer esto como señal para que el hombre comprenda que lo único que es justo y necesario es atarse o ligarse al reino espiritual o el mundo del 99%. Faraón fue duro para reconocer esta realidad espiritual, centrado en esa idolatría de diferentes dioses en Egipto, endurecido su corazón para tener un acto de caridad con ese pueblo que tenía sometido y que se lo merecía, porque en primera instancia fue el pueblo descendiente de Yosef, ¿sí?, que Yosef fue un administrador de Egipto que ayudó en Egipto de muchas maneras, ¿sí?, cuando el tema de la escasez de las vacas flacas y las vacas gordas. Pero a este faraón nuevo ya se le había olvidado quién era Yosef y las gestas de Yosef en Misrayim,
y ya vio fue un pueblo grande, digamos, útil para sojuzgarlo y para que prácticamente hicieran todas las labores pesadas de los egipcios y descargar a los egipcios estas labores para tener a los hebreos única y exclusivamente sometidos a los caprichos de Faraón. Se ordena a través de Moshe y de Aarón volver a Misrayim para liberar a su pueblo Israel Hashem de las tareas pesadas y de la esclavitud egipcia, pero el Faraón se opone, como se opone su ego, amigo, a que usted despierte a las verdades espirituales y al ama a tu prójimo. Así como nos muestran a Faraón cómo se obstinó su corazón, nos están diciendo a nosotros que nosotros también debemos atacar nuestro ego para que comprendamos lo que son las realidades espirituales, que es salir de nuestra principal facultad que se nos dio al humano sobre los animales, es el intelecto. Pero utilizamos el intelecto solamente para gratificar nuestros sentidos físicos, lo que tiene que ver el mundo, con el mundo de la materia o con el mundo del 1%. Recuerde, amigo, que el átomo es 99% vacío, nada más el 1% es materia. Luego, si usted tiene la cabeza puesta en el mundo físico, usted tiene que saber que sí, aunque se ve muy lindo y muy hermoso, su mente está puesta en un mundo que es 99% mentira, porque solamente el 1% es materia. Y si usted se fija mucho en la materialidad, se está fijando mucho en una ilusión. Entonces la idea a través de nuestro grupo cabalístico, de Cabalá psicológica, ¿sí?, es que usted fije su intelecto santo que Hashem le dio para despertar del letargo y del sueño y salir del mundo de las apariencias de Egipto, que Egipto tenía todo lo que el hombre de esa época podía, digamos, encontrar en materialidad, lo podía encontrar en Egipto porque era el imperio dominante y ahí convergía todos los que supuestamente se consideraba adelantos de esa época materiales. Y el hombre estaba, digamos, onnubilado con la materialidad de Misrayim, de Egipto. Y los ojos persiguiendo, porque dice el judaísmo, después de nuestras acciones viene nuestro corazón. Y si nosotros en nuestras acciones estamos solamente pendientes de la materialidad, de colocarla, digamos, todos nuestros esfuerzos en lograr las cosas de la materialidad, pues nos estamos saliendo exactamente todas nuestras facultades detrás apenas de un 1%, que es la materia, y nos desconectamos del 99%. Al estar hablando en este momento de la tríada superior, o sea, las últimas 3 plagas, ¿sí?, se nos está prácticamente diciendo, y las 3 plagas, digamos, principales, se están refiriendo en el árbol invertido a liberar Keter. Si es un árbol invertido, que es a partir del otro, entonces se nos está diciendo prácticamente que nuestro intelecto, Keter, Jochma y Binah, fueron las últimas plagas que necesitó Hashem liberar o atacar la cabeza de Faraón para que dejara ir a su pueblo. Nos están diciendo que nosotros tenemos que limpiar nuestro intelecto y utilizar nuestros hemisferios cerebrales, Keter, Jochma y Binah, hacer la interconexión entre ellos para despertar del letargo y del sueño que tiene la humanidad en este momento corrompida y bajo juicio. ¿Por qué? Porque el hombre sigue batallando y luchando por las cosas que son innecesarias, por las cosas que son aparentes, por las cosas que creemos que realmente nos darán la felicidad, las cosas materiales. Pero fijar los ojos en las cosas materiales que finalmente van a ser destruidas, o sea, ¿qué objetivo tiene para usted luchar toda la vida por un objeto material que el día de su muerte usted no se podrá llevar?
Entonces dirá uno, ¿para qué yo luché por toda esta vanidad? Si realmente voy a morir y nada me puedo llevar. Es una locura que nos sobreviven a nosotros nuestras obras materiales. Usted construye un edificio, construye una casa y se muere usted y la casa queda. Eso le sobrevive a usted. Pero ponemos todo nuestro corazón en la casa. Una cosa que es, digamos, ilusoria o aparente o digamos que no es eterna. Entonces se nos pide a través de Kabbalah psicológica es que nos centremos en una eternidad, en una vida productiva con y ligado al mundo del 99%, al mundo de las certezas, al mundo de la espiritualidad. Amigo, aterrice. El mundo material te ofrece muchas posibilidades, posibilidades que muchas veces no son satisfechas. Y cuando no son satisfechas te hacen miserable porque colocaste tu corazón en ellas y al no recibirlas, eres una persona, digamos, infeliz. Pero también cuando tienes la cosa material, vuelves a ser infeliz. ¿En qué sentido? Que ya cuando la tienes, ya te acapara la mente satisfacer otra necesidad de los, digamos, de los recursos infinitos que tiene el mundo de las apariencias, el 1%. Siempre habrá un deseo más por satisfacer. Y obtenido tampoco será feliz porque el mundo de el deseo tiene posibilidades infinitas que todos los días te la pasan, ya sea por los sentidos de la vista, que tantas cosas para oler, tantas cosas para ver, tantas cosas lindas para escuchar, tantas cosas lindas para las cuales platicar. ¿Sí ves, amigos? ¿Cuándo llenarás el deseo de oír? ¿Cuándo llenarás totalmente el deseo de ver? ¿Se cansará el ojo de ver? ¿Se cansará el oído de escuchar? ¿Se cansará el olfato de oler? ¿Se cansará la boca de comer o de hablar? Nunca. Habrá siempre posibilidades infinitas y nos vamos tras todos esos gustos, pero nos olvidamos de la conexión cuántica de corazón a corazón con el Creador, con el mundo verdadero, porque es el mundo del 99%. Desperdiciamos todas nuestras facultades mentales, la inteligencia que se nos dio por encima de los animales, para satisfacer nada más el mundo del 1%, porque un átomo, vuelvo y repito, apenas el 1% es materia y el 99% es vacío y energía en movimiento. Pero nos pegamos única y exclusivamente de la parte material, el 1%, y desechamos el 99%. Y así la mente, mucha gente hasta se enoja y se molesta cuando usted le dice, hombre, mira, la cosa es más bien por este lado y no por ese. Están tan, digamos, tan firmemente, digamos, comprometidos, tan firmemente alienados por nuestro ego, que es el deseo. ¿Qué es el ego? Sino el deseo de ser, el deseo de tener y el deseo de saber, y principalmente más que los demás, tener más que los demás, saber más que los demás. Sí, ese es el juego infinito, nunca satisfecho del mundo de las apariencias, el mundo del 1% de la materia. Pero no colocamos nuestra mente definitivamente en lo que es realmente verdadero, que es una eternidad espiritual para el alma, que ha sido, digamos, emancipada del yugo del ego. Amigos nuestros, nos encontramos en este momento realizando este video
de corazón para ustedes, esperando, Hashem, bendito sea, despierte su corazón para que usted pueda conectar o interconectar con el mundo verdadero de las realidades o el mundo del 99% espiritual. Amigo, en la espiritualidad hay valores cuantitativos y valores cualitativos. La idea es que usted persista e insista en lograr valores cuantitativos, espirituales, pero que también sean cualitativos. Es decir, usted puede llegar, amigo nuestro, a realizar un día una caridad X, cuantitativamente. Di hoy 300 o 400 pesos. Pero ese, digamos, dar suyo tuvo valores cualitativos, es decir, fue dado de verdad de corazón, fue dado de verdad con un ánimo caritativo, fue de verdad dado con un ánimo bondadoso, fue dado de verdad con un ánimo generoso, fue dado de verdad con un ánimo filántropo. Luego, no se trata tanto de las acciones, sino de las motivaciones de las acciones. Amigos nuestros, hoy nos encontramos fuera de nuestra base, donde realizamos nuestros estudios de nuestra casa. Estamos en la selva húmeda tropical colombiana, donde nos hemos venido este weekend, este fin de semana, porque realmente después de 11 meses de cuarentena, finalmente pudimos reunirnos hoy, después de tanto tiempo con nuestra familia, ¿sí? Porque por los temas de las cuarentenas, etcétera, no fue posible ni en la festividad de Hanukkah, ni en la festividad de Shavuot, ni en la festividad de Sukkot, ni en las diferentes festividades vernos con la familia. Hasta el día de hoy pudimos para reunirnos estos 2 días de este Shabbat y de mañana, primer día de la semana, Yom Rishon. ¿Sí? Entonces estamos aquí, pero sabíamos que teníamos la responsabilidad de realizar este video para edificación de las almas de nuestro grupo de Kabbalah psicológica, para la edificación de las almas de nuestro grupo de amigos de Facebook, de nuestro canal YouTube y de Instagram. Amigos nuestros, para Shavuot nos dice que se le presentó, que Hashem le habló a Moshe: ven y ve a Faraón y dile que deje ir a mi pueblo. Pero pasaron Moshe y Aarón a ejecutar la labor para la cual fueron preparados y destinados como ejecutores de la voluntad de Hashem. Y fueron donde Faraón, pero Hashem había obstinado el corazón de Faraón. Como se obstina el ego, amigo. Es que al ego no le gusta que le hablen y que le sugieran siquiera lo que es correcto y lo que es justo y lo que es bueno y lo que es necesario. No le gusta al ego, así como a Faraón no le gustó en ningún momento que se acercaran Moshe y Aarón a hablarle las cosas necesarias y justas, ¿sí? Que eran para el bien de su pueblo. A veces, amigo, a usted trata de hablársele para el bien suyo, para la prosperidad, para las bendiciones, pero usted omite escuchar de pronto la voz del consejero espiritual, sea una intuición, sea un sueño, ¿sí? Y siempre es, yo sé, y no dejas que esa voz, que ese silbo apacible, que te quiere hablar al oído y que te quiere despertar para que tú tengas una vida de bendición y de prosperidad, pero la verdadera bendición y la prosperidad, porque la prosperidad no la midas tanto en valores cuantitativos, económicos, sino en valores cualitativos de calidad de vida, porque cuántas personas hay que tienen cosas materiales, pero no tienen, digamos, valores espirituales. ¿Cuántas personas tienen una casa, pero no tienen un hogar? Entonces, si se da cuenta, amigo, que lo importante no es que usted pueda dar una caridad si usted no tiene el corazón apropiado, o sea, no hay sentimientos de verdad emocionales apropiados en ese dar, de que sea usted de verdad un ser generoso. Amigos nuestros, nosotros nos acercamos a donde ustedes en este momento a través de este video, esperando que usted despierte y que si Faraón no despertó con las 3 últimas plagas que se le enviaron, o por lo menos cedió
en soltar a su pueblo, que a través de esta lectura de esta parashá de hoy, su ego, por favor, se deje aconsejar, ¿sí? Y lo suelte a usted, para que usted pueda ser una persona de verdad, digamos, un renacido espiritual, un ser de luz. Amigos nuestros, nuestro deseo en este día para usted es que la bendición de Hashem se pueda canalizar a través de usted para su familia. Pero si usted tiene, digamos, su intelecto secuestrado como Faraón secuestró al pueblo de Israel, entonces están mandando estas últimas 3 plagas, que es las que de verdad afectaron a Faraón. Entonces se está mandando este mensaje para que este mensaje llegue directamente a la cabeza, a su cabeza, ¿sí? Y usted pueda transmitirla a los hemisferios, y los hemisferios pueden hacer, digamos, la conexión, ¿sí? Para que usted pueda despertarse del sueño, del mundo de las apariencias, del mundo de la peregrinación espiritual, y comprendan que solamente una cosa es necesaria: la rectificación de los, digamos, centros arquetípicos de su cuerpo en consonancia con el Adán Kadmón, el hombre que Hashem geometrizó. Es decir, que los centros, digamos, energéticos de su cuerpo sean liberados de la esclavitud y el peso duro del ego. Cuando usted libere su mente, ¿sí? Cuando usted libere, digamos, su intelecto, cuando usted haga la conexión entre los hemisferios, porque es que tenemos, digamos, el hemisferio única y exclusivamente inclinado sobre el hemisferio izquierdo, siempre inclinados y recostados hacia el hemisferio izquierdo, ¿sí? Que es el que nos habla de los valores, digamos, cuantitativos del mundo físico o de Malhut, o el mundo de la acción. Pero tenemos descuidado el hemisferio derecho, que es el que nos dice: hombre, más bien miremos el mundo de la verdad, el mundo del 99%. O sea, un hemisferio usted lo tiene única y exclusivamente destinado, ¿sí? El hemisferio izquierdo, para satisfacer y gratificar al mundo del 1%. Pero usted tiene el otro hemisferio, el hemisferio derecho, lo tiene desclasificado, es decir, lo tiene desconectado, para que ese hemisferio se fije única y exclusivamente, o se conecte verdaderamente con el mundo espiritual, o sea, el hemisferio de las analogías. La idea, amigo, es que cual fotones, el rayo de luz que desciende del infinito, dándole una intuición espiritual a usted, haga como los fotones de luz, que ellos, digamos, activen la velocidad no tanto de la luz, sino porque no solamente, sino que los fotones se ha demostrado que no, es decir, que incluso buscan el vericueto para llegar a la velocidad de la luz a donde tiene que llegar. Y así el rayo de luz de la sabiduría espiritual del mundo supraconsciente llegue a usted y pueda despertarlo del sueño, y que cual fotón encuentren los vericuetos para hacer la interconexión entre sus hemisferios, para que entonces se una y usted sea un ser completo en el 100%. Esa es la realización espiritual, lograr el 100% de la conexión o interconexión cuántica con el mundo del Akasha, con el mundo de los registros espirituales, con el mundo de la verdad, con el mundo vacío supuestamente de materia, pero que es energía pura. Que Hashem los bendiga, amigos nuestros. Erev Tov, Shabbat Shalom, y de paso Shavua Tov. Que tengan una semana de bendiciones y de luces y de intuiciones que lo interconecten a usted con el mundo espiritual, y de esta manera interconecte usted a su familia y todos reciban bendiciones y prosperidad del Altísimo. Que Hashem los bendiga, y completamos hoy entonces las 10 plagas de Misrayim, que es la liberación
sí, del pueblo de Israel, del ego que estaba sometido y subyugado con un peso terrible que lo estaba oprimiendo al alma, un ser espiritual que se sentía cansado, agotado, agobiado por el peso del ego. El ego le coloca a usted, a un alma espiritual, a una sustancia espiritual, un peso enorme de cosas y cargas que usted tiene que conseguir del mundo de las apariencias y del mundo material. Y usted vive por eso, pero realmente de eso usted no se va a llevar nada. Y lo único que le queda a uno en la vida es ser un ser generoso, un ser bondadoso, un ser filántropo espiritual. Amigos nuestros, las 3 plagas de hoy significan el ataque de Hashem a Seir Ampin en usted, o sea, sus facultades mentales para quitarles el secuestramiento en el cual las tenía Faraón. Por eso te dice Bo, que tiene valor numérico, como dijimos, la B 2 y la Aleph 1, 3. O sea, nos estamos refiriendo en el día de hoy, en la Parashá Bo, exactamente a la cabeza, a las facultades mentales, a las facultades del mundo supraconsciente y del mundo subconsciente, porque usted se la ha pasado nada más en el mundo consciente. Y preguntará a alguien, ¿y cómo sabemos eso? Amigo, yo le hago una pregunta a usted. Cuando usted duerme, su mente consciente está dormida. Usted está dormido y lo tocan y de pronto no se despierta porque usted está dormido. Su facultad mental consciente está dormida. Pero ¿quién está soñando? Hay alguien que está soñando. Y no es su mente consciente porque su mente consciente está dormida. Está soñando su mente subconsciente, ¿no es cierto? Ahora le hago una pregunta. ¿Y quién es el que se está dando cuenta de lo que usted está soñando? ¿Hay alguien que se está dando cuenta de lo que usted está soñando? Hay un ojo que todo lo ve. Esa es la mente supraconsciente. Entonces, la mente consciente está dormida. La mente subconsciente está soñando y la mente supraconsciente es la que está mirando el sueño que usted está teniendo. Que apenas usted se despierta, recuerda algo, pero de pronto al rato se le fue. Se cerraron los canales que interconectan las diferentes mentes. Si ve, amigo, somos un templo espiritual rodante para que estemos perdidos pensando y utilizando nuestras facultades única y exclusivamente para la piedra y el palo, amigo nuestro, y no para la conexión cuántica espiritual con el mundo de la verdad espiritual, el que pueda llegar las bendiciones y la sanidad para el mundo en este momento que el mundo está, digamos, convaleciente espiritualmente con esta plaga. Y esta plaga que nos ha llegado es precisamente porque el ser humano traspasó barreras invisibles, espirituales, en el ama a su prójimo. Es decir, hubo un desencadenamiento de situación dura, de plagas. Precisamente cuando estas vienen es porque el mundo está enfermo, pero el mundo antes de estar enfermo físicamente es porque anduvo caminando enfermo espiritualmente, y espiritualmente entonces se creó. Hoy en día, ¿cuántas personas han dictaminado que muchas de las enfermedades son de tipo psicosomático? O sea, primero se generan espiritualmente las enfermedades y después se manifiestan físicamente. La plaga que ostenta la humanidad el día de hoy es precisamente eso, que se ha manifestado materialmente una enfermedad espiritual, y la enfermedad espiritual fue precisamente el ego y el egoísmo, con el necesitado, con la viuda, con el huérfano y la viuda. Amigos nuestros, despierte y trate de hacer la interconexión fotónica entre los hemisferios cerebrales. Utilice el hemisferio derecho, amigo, despiértelo. El mundo que trae las verdades y realizaciones espirituales a usted. Y salga del hemisferio otro, que es el hemisferio lineal, el que le dice a usted que el mundo material es única y exclusivamente la verdad. Amigo, que Hashem los bendiga. Y recuerde que en cuanto a mandamientos positivos,